Buenos días, bienvenidos una vez más a un webinar del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir un ratito más en otro tema muy interesante que tenemos hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, conocida de años, Lisbeth Araya. Ahorita les voy a hablar un poquitito más de ella. Y vamos a conversar sobre las cooperativas cafetaleras costarricenses y la dignidad en el trabajo. Lisbeth, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Liz. Un placer verte de nuevo. Muchas gracias por este espacio y por la invitación. Gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Bueno, les cuento que Lisbeth, Liz, de cariño, aquí somos dos Liz, vacilábamos ahorita antes de empezar la transmisión. Liz es doctora en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil, y es máster en Comunicación y Desarrollo por la Universidad de Costa Rica. Ha ejercido como docente en la Escuela de Comunicación desde el 2007, impartiendo prioritariamente los cursos de metodología de investigación. Además, es investigadora en el Centro de Investigaciones en Comunicación y en el Instituto de Investigación en Educación. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Pertenece a la Red Nacional de Investigadores en el Estudio Sociocultural de las Emociones en México. Cuenta con 17 años de experiencia en el sector cooperativo costarricense. Fue funcionaria del Infocop también y en este sector ha coordinado y participado en investigaciones en los sectores de café, salud, electrificación, ahorro y crédito y con poblaciones específicas. Sus publicaciones y ponencias se ubican en ámbitos diversos del conocimiento, sea pensando en el cooperativismo, la comunicación como derecho, la comunicación para la salud o bien aplicando a la comunicación el pensamiento decolonial. Así que bueno, ya como lo ven, Liz tiene muchísima experiencia en el sector cooperativo, muchísima experiencia en la investigación y en muchísimos campos de los que no nos va a alcanzar el tiempo para conversar de tantas cosas. Pero bueno, específicamente hoy le invitamos por su trabajo, el trabajo que ella realizó como parte de su doctorado en Brasil, un trabajo bastante interesante. Liz, entonces vamos a arrancar de una vez eh, contándonos un poquito de dónde nace la idea Liz hizo un trabajo muy interesante de enfocar su estudio en el tema de la felicidad en el trabajo, desde una perspectiva bastante diferente a la que podemos conocer como felicidad, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito de dónde nace la idea de enfocar tu trabajo de investigación del doctorado en este tema de la felicidad en el trabajo. Claro, con mucho gusto. Vamos a ver, yo primero soy psicóloga, ¿verdad? Como contabas ahí en los datos, mi primera formación es un bachillerato y una licenciatura en psicología en la UCR y por tanto, digamos, hay un interés en el bienestar de las personas, ¿verdad? A partir de esa formación hay una preocupación por cómo hacemos desde la academia para que nuestras investigaciones aporten a que las personas estén mejor. También, como decías, he trabajado toda la vida en el sector cooperativo y por tanto quise preguntarme por ese bienestar en el trabajo. Digamos, cómo pensamos en que como seres humanos podamos tener en el trabajo una estancia más saludable, saludable en el sentido más integral del término. Eh, Me incomodaba, Liz, hace algunos años, antes de irme al doctorado en Brasil, que estábamos dedicando como mucho tiempo y muchas energías y había un montón de libros que aparecían con la lógica de la autoestima, ¿verdad? Y responsabilizaban al sujeto de su propio bienestar. Entonces, me incomodaba que todo parecía como una cuestión de voluntad, de esfuerzo, ¿verdad? Y que entonces cualquiera podría hacer lo que quisiera porque dependía de eso, de su actitud, ¿verdad? Estas cosas del pensamiento positivo, y entonces de repente me pregunté por qué le estamos dedicando tanto tiempo a la felicidad. Y hay pequeños indicadores, ¿verdad? Que uno que se tiene el privilegio de dedicarse a estudiar, a leer, a pensar, a entender la realidad, a procurar entender alguna parte por lo menos de esa realidad y a investigarla. Yo dije, ¿por qué es que nos está preocupando tanto ser felices? ¿Verdad? Porque si uno piensa en pequeños, como te digo, pequeños detalles,
Los abuelos de nosotros ni siquiera en las fotos aparecían felices, ¿verdad? Eran estas caras de personas serias. Y si uno revisa en la historia el concepto de la felicidad, que le sugiero mucho un texto de un historiador estadounidense muy interesante que se llama Darren McMahon, él hace una historia del concepto de felicidad, ¿verdad? Y en realidad la felicidad era muy otra cosa en otras épocas. Mi preocupación, Liz, es que la felicidad se vuelve, como dicen muchos teóricos, después leyendo, ¿verdad? Me doy cuenta que hay una amplia trayectoria de estudios sobre felicidad que critican la felicidad como la vivimos hoy. Porque se volvió una obligación, ¿verdad? Una de las características contemporáneas de la felicidad es que ya no es una opción, ya no es como tener momentos de felicidad o estar felices en momentos específicos, ¿no? Ahora nos toca ser felices, tenemos que ser felices 24/7 y con las redes sociales además tenemos que ponerlo en evidencia todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se traduce, Liz, esto en el trabajo? Digamos que hay una demanda de éxito, ¿verdad? Ser exitoso en el trabajo es necesario, casi indispensable, es como un pasaporte de ser alguien, ser feliz, ser exitoso, ¿verdad? Y hay también una demanda de que en la tesis yo llamo intensidad de la felicidad. Y mi preocupación es hasta dónde vamos a llegar con esa intensidad, porque si te fijas, hemos desarrollado conceptos que nos dicen muy claro, muy claro, que el trabajo no está siendo saludable para masas de la población. No estoy hablando solo de aquellas personas que el trabajo les significa la sobrevivencia material, porque eso es un primer nivel, ¿verdad? Hay gente en el mundo y también en Costa Rica que dependen del trabajo cotidiano para sobrevivir. Ya no tienen un trabajo con las condiciones mínimas necesarias. La informalidad, la precarización, el subempleo han aumentado en el mundo estrepitosamente y en el contexto de pandemia peor, ¿verdad? Pero también estoy hablando de las demandas de perfección, que tienen más un carácter, digamos, no tanto material, pero más simbólico. Se nos pide ser exitosos todo el tiempo. Se nos pide además en el trabajo hoy que el trabajo sea divertido. Se nos pide además, porque, ¿verdad? Para que seamos felices, somos una sociedad, y de esto quiero que conversemos después un poquito más, que lidia muy mal con el displacer, ¿verdad? Nos hemos vuelto muy hedonistas. Entonces, hasta el trabajo tiene que ser divertido. Y hay que recordar que en el origen los conceptos siempre nos aclaran mucho sobre las prácticas sociales. Trabajo viene de tripalium, que es un instrumento de tortura, ¿verdad? O sea, y nos pagan el trabajo porque, digamos, no está pensado para ser placentero. Y ahí hay otra demanda, Liz, también contemporánea, asociada con felicidad, además de que tiene que ser divertido, como si eso fuera posible para todos los trabajos y para todas las personas, hablamos de realizarnos en el trabajo. Y uno dice, ¿qué contingente de los seres humanos, del mundo o de los costarricenses pueden encontrar en el trabajo su realización? Mira, o sea, esta idea de que tiene que coincidir con la vocación, de que tiene que ser el propósito de la vida, ¿verdad? Son imaginarios que instalan una demanda muy fuerte para las personas. Entonces, por ahí empezó mi preocupación de estudiar la felicidad en el trabajo. Perfecto, sí, no, y a eso hay que sumarle ahora, ¿verdad? Todo lo que, el contexto que acabas de dar. Además, en la actualidad tenemos que sumarle un concepto pandemia, ¿verdad? Donde más bien la gente ha tenido más estrés, tuvimos que trasladar el trabajo, ¿verdad? A la casa, ¿verdad? Sin duda. Entonces, todos esos elementos van sumando a este concepto que pues nos acabas de hablar. Quisiera que me abordaras antes de pasar a la segunda pregunta, lo que hablabas ahorita del displacer, para ampliarlo un poquitito más antes de pasar al siguiente tema que teníamos por aquí planteados. ¿A Sí, qué te referís cuando mencionas ese concepto? estoy pensando de las cosas que no son gratificantes, de la dificultad que tenemos para lidiar con el dolor, con la tristeza, con la vulnerabilidad humana, porque ¿cuál es en mi tesis mi argumento? Nosotros somos una sociedad hoy
muy individualista, ¿verdad? Cada quien tiene que resolver su propia vida. Hay unas autoras que lo dicen muy bonito, ¿verdad? Apropiándonos conceptos Foucaultianos, Wendy Brown y Melinda Cooper dicen, la lógica de la empresa se volvió la manera en que vivimos la vida en todos sus sentidos. Entonces ahora no solo las empresas compiten entre sí, nosotros como sujetos, ¿verdad? Somos unos sujetos ahora competitivos, mucho más competitivos. Entonces, individualistas y competitivos, y paradójicamente los seres humanos somos unos bichos muy sociales. Entonces, ve que loca la sociedad, porque por una parte, además, esta sociedad, como es la sociedad de la imagen, y todo el mundo tiene que vernos en las redes sociales, y todo el mundo tiene que aprobarnos en las redes sociales, y es una sociedad del reconocimiento, tenemos ahí una contradicción, ¿verdad? Porque por una parte, se nos pide, sea exitoso, compita con nosotros, porque para ser exitoso hay que ganar, y para ganar alguien más tiene que perder, ¿verdad? Sea el empleado del mes, eso significa que todos los demás no lo son. Entonces, ¿a qué me refiero con el displacer? En ese contexto y en esas contradicciones, el éxito está relacionado también con los bienes materiales, no solo, digamos, el placer que nos genera ese reconocimiento del otro, ¿verdad? Porque hemos creado una sociedad en la que dependemos de la mirada del otro mucho más ahora, pero además esa lógica de te tenés que divertir, ¿verdad? Tenés que hacer algo que corresponda a lo que realmente te gusta, que es lo que yo llamaba, Liz, propósito en la vida, y digamos, hay una lógica también que algunos autores llaman autenticidad. Entonces es muy contradictorio porque a nosotros, como bien decía Freud hace un siglo, exactamente un siglo, nosotros somos unos bichos muy sociales. A nosotros el otro nos importa mucho. Una cara fea de cualquiera, un tono que recibimos como censura o como crítica. Una de las variables que yo trabajé en la tesis, Liz, fue justamente la idea, digamos, una medición sobre cuán individualistas o cuán colaborativos somos. En este caso, con las y los trabajadores de 4 cooperativas de café, 612 personas nos hicieron el favor de contestar el cuestionario que les ofrecimos, ¿verdad? Y nos contaron sus percepciones y sus opiniones. Y es muy interesante porque en esas personas aparece esta contradicción social, ¿verdad? Por un lado, sienten que la felicidad tienen que resolverla solos y solas, entonces mayoritariamente nos dicen la felicidad es una cuestión individual, superar las limitaciones es una decisión personal, pero también, y por dicha, y luego podemos hablar más de eso, como el cooperativismo tiene esa dimensión colectiva, que es una de mis preocupaciones, sí aparece la contradicción de las metas de la organización las conseguimos colectivamente, ¿verdad? Y yo tengo que esperar a ver qué me dice el jefe porque somos un equipo. Esas cosas son totalmente contraculturales y son muy cooperativas. Contraculturales porque la nuestra no es una sociedad de espera, es una sociedad del rush, de toma de decisiones, ¿verdad? De usted puede, haga lo que usted sienta, no es una cosa de veamos qué dice el equipo, esperemos a ver. Y los cooperativistas, perdón, los trabajadores de estas cooperativas tienen esas dos, digamos, como hijos, buenos hijos de esta cultura, manifiestan en sus percepciones esa contradicción. La segunda parte de la contradicción yo la celebro mucho, ¿verdad? Que encuentren, por ejemplo, en sus colegas espacios de cooperación. Mayoritariamente viven a los colegas como cooperadores, no como amenazas, ¿verdad? Que es un poco la lógica en la que estamos metidos. Y es un punto bastante positivo para rescatar, ¿verdad? Este tema de la investigación sería importante saber por qué hacerla en cooperativas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta investigación en cooperativas y sobre todo en cooperativas de café? Sé que hay un antecedente de este trabajo específico, ya hubo otro, ¿verdad? Entonces tal vez contarnos por qué y si nos cuentas también ese antecedente y en resumen de qué trató también el anterior. Mucho gusto.
Yo he tenido la oportunidad en la vida de hacer 3 tesis. La primera fue de la licenciatura en psicología y fue mi primer trabajo con una cooperativa. En aquel momento con Copesantos, un estudio de sus públicos internos. Para hacer una tesis de psicología fue bastante comunicación. Y por cierto, me parece importante aprovechar, Liz, este lindo espacio, esta linda invitación para agradecer, porque mucho de mi crecimiento profesional ha estado mediado porque las cooperativas han abierto espacios para que indaguemos con su gente, ¿verdad? En ese momento, cuando don Elías Calderón en la gerencia de Copesantos nos abrió las puertas a la universidad y a mí, que era bien joven, mi primer trabajo, digamos, formal, hacer la tesis, trabajamos con 400 asociados a la cooperativa en una muestra representativa en aquel momento y indagamos cuál era la percepción de sus públicos sobre la cooperativa. Y fue muy hermoso, Liz, porque es lo que necesitamos y lo que siempre queremos hacer en la universidad, que lo que hacemos le sirva a las organizaciones y le sirva a la sociedad civil y, digamos, a partir de eso se crearon estrategias de comunicación en Copesantos. Esa fue la primera. La segunda, como bien comentas, que es este antecedente, ya fue en el sector café específicamente, fue la tesis de la maestría en comunicación y en esa investigación lo que me interesó fue conocer cómo estaba la participación de los asociados a las cooperativas de café y cómo estaba la identidad. Fueron esas 2 dimensiones en las que trabajé. Y me interesaba mucho, Liz, en ese momento, tener un mapa del sector, poder devolverle al sector un dato que le creara un panorama de la participación de sus asociados y asociadas. Y entonces fue un trabajo hermoso porque de las 23 cooperativas que existían en ese momento, 17 accedieron a trabajar con nosotros. Entonces fue realmente sí poder decirle al sector, bueno, cosas como tenemos una crisis de participación. ¿Verdad? Las y los asociados a cooperativas de café están participando poco en la toma de decisiones especialmente. ¿Verdad? Se estaban informando mucho, que era el primer escalón en la participación, el más básico. Estaban participando mucho de los servicios de la cooperativa y eso me parece importante retomarlo, Liz. Desde esa investigación, que los datos se colectaron en 2015 y se presentó el informe final a las cooperativas en 2016, es evidente para mí que el sector cooperativo cafetalero ha sido fundamental, ¿verdad? Y en eso te contesto la segunda parte de tu pregunta. ¿Por qué investigar en el sector café? Las cooperativas de café han tenido un papel histórico, pero histórico súper importante, bueno, el café como grano para el desarrollo del país, ¿verdad? En nuestra política, en nuestra economía, en nuestra cultura. Y las cooperativas específicamente, igual que todas las otras cooperativas que son un motor en la distribución de la riqueza, las cooperativas de café lo fueron en los primeros momentos de su surgimiento en relación con la industrialización. La industrialización se hubiera quedado en manos de la gente que tenía muchos recursos, que podía en aquel momento importar los equipos para tener un beneficio, que se importaban en aquella época especialmente de Europa, de Inglaterra, de Alemania. Y las cooperativas, por la vía de la unión de sus asociados, les fue posible desarrollarse e industrializar el grano, ¿verdad? Eso fue muy importante. Incluso yo diría, me permitiría con las y los historiadores del café que estudié en aquel momento y que leí, que son muchos y muy prolijos y muy interesantes y muy rigurosos, diría que no fue tan central la distribución de la tierra como, que sí tuvo un papel importante, pero que fue más importante aún poder industrializar, entrar al mercado internacional por la vía de nosotros, tener también el proceso de industrialización y después de comercialización, ¿verdad? Y también, Liz, de esa investigación de la maestría, con las 17 cooperativas que recorrimos con mis estudiantes el país y fuimos a las cooperativas de Guanacaste, ¿verdad? Que tienen café, allá arriba en Tilarán y en el 2, ¿verdad? Fuimos a Los Santos, como siempre, que ha sido una zona en la que siempre hemos trabajado. Fuimos a
Cotobruz, con las cooperativas de allá. Recorrimos literalmente las zonas cafetaleras cooperativas del país. Y la gente valoraba mucho desde entonces los servicios que las cooperativas de café producen. Por ejemplo, resulta que hay zonas donde la caja no puede ofrecer un especialista, una especialidad médica X. Y eran las cooperativas de café las que traían esos profesionales a las comunidades. Resulta que hay zonas donde el tema ambiental ha sido un tema muy importante, como Los Santos y su tema de protección del agua, por ejemplo, como la zona de San Carlos y su tema ambiental, por ejemplo. Y ahí las cooperativas también tenían un papel fundamental en la protección de los recursos, en destinar recursos económicos y humanos para esa protección, para esa certificación, para el trabajo ambientalmente sostenible. Algunas de las cooperativas de café tienen sellos de carbono neutralidad, ¿verdad? Entonces, las y los asociados a las cooperativas de café en nuestras investigaciones nos han evidenciado cuánto esos servicios han sido importantes para las comunidades y para las familias, ¿verdad? En esta nueva investigación, en la que trabajo por primera vez con las y los trabajadores de las cooperativas, ya no con los asociados, eso sigue apareciendo, ¿verdad? Y sigue apareciendo de unas maneras que a mí me parecen además muy hermosas y muy necesarias hoy, Liz. Y por eso también yo trabajo en el sector cooperativo. Yo soy hija de fundadores de una cooperativa en Tacares de Grecia. Crecí en una zona absolutamente cooperativa como Grecia, que Cope Victoria fue la primera cooperativa en existir en Costa Rica, ¿verdad? Y está allí en el cantón. Y como te digo, además estoy muy agradecida con el sector por permitirme investigar y humildemente, digamos, pensar juntos cómo crear estrategias desde el conocimiento que tenemos que generar en la universidad, ¿verdad? Pero además te decía que en la última investigación, lo que aparece también y que es muy hermoso es esta filosofía cooperativa materializada en los discursos de los trabajadores, porque además de las 612 encuestas con el personal, hice 8 entrevistas que fueron, digamos, más larguitas, un diálogo más profundo con las y los empleados. Y la gente que tenía 20 años, 30 años, que tiene 30 años de trabajar en la cooperativa, me explicaba cómo para ellos trabajar en una cooperativa es importante justamente por esos aportes sociales que la organización hace. Y en la tesis yo digo que uno de los problemas que tenemos como sociedad hoy es justamente que las organizaciones se olvidaron de su función social. Porque las organizaciones están y existen y deben existir para que estemos mejor, para que vivamos mejor, para que tengamos una distribución más equitativa de la riqueza, para que tengamos bienestar, salud físico, emocional, ¿verdad? Salud física, emocional. No para que estemos corriendo como loquitos todo el día y cada vez más estresados, cada vez más ansiosos, que también sobre eso podemos hablar después, ya es más específicamente de los datos, ¿verdad? Pero digamos por ahí, por eso, por todo eso, investigar en el sector cooperativo y en el sector cafetalero. La motivación. Mira, tenemos un comentario aquí, bueno, más bien un comentario y consulta. Nos dice Lucía Ramírez, saludos a Lucía también que está ahí conectada con nosotros. Dice, hola, muy interesante el tema. ¿Es posible acceder a la investigación? La investigación, la gente puede consultarla en algún lado, está accesible. Bueno, ya yo sé la respuesta, pero quiero que vos le cuentes también a los que Sí, nos están claro. acompañando. Bueno, un saludo a Lucía, muy cariñoso. Siempre fue un gusto trabajar con ella y ojalá que nos reencontremos ahora en nuevos espacios como este que generaste. Lucía, vamos a ver, si se puede acceder, la tesis está escrita en portugués, porque como decía Liz en la presentación, el doctorado lo hice en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Yo esperaría que me dé la vida para producir prontamente un libro que derive de los resultados de la tesis y de las reflexiones conceptuales y teóricas que hago allí. Pero sí podemos, igual que la tesis de la maestría que está en los documentos de la web del Infocop, podemos también colocar el texto en portugués. No es tan difícil de leer tampoco. Sí, bueno, perfecto. Entonces ahí lo vamos a estar
lo vamos a estar colocando. Liz, cuéntanos un poquitito sobre las hipótesis. En la entrevista que te hicimos previo me contabas que eran varias hipótesis que incluso algunas se fueron cayendo, otras se mantuvieron para el tema de la investigación. Entonces, si nos puedes comentar un poquitito sobre las hipótesis. Claro. Vamos a ver, algunas de las hipótesis son muy conceptuales, digamos que exageré, me propuse una investigación un poquito ambiciosa en el sentido de, tenía 5 hipótesis que quería probar, algunas de ellas, como te digo, más conceptuales, más teóricas, ¿verdad? Pero especialmente creo, Liz, que para estos efectos, para esta conversa, perdón, sería interesante que profundicemos un poquito en la quinta hipótesis, que es, les explico muy rápidamente el marco teórico para poder contarles los hallazgos. Y esa hipótesis, como dice Liz, que se cayó en pedazos, literalmente, con los datos. En mi construcción teórica, en mi propuesta teórica de la tesis, yo divido esto que llamo felicidad instrumental, porque la crítica que hago a la felicidad es que argumento que sirve a los fines productivistas al final y consumistas y no al bienestar de las personas, como venimos conversando. Entonces, esta felicidad instrumental yo la busco entender cómo se materializa en 3 niveles. Un nivel que yo llamo discursos y que es todo lo que venimos conversando, ¿verdad? Estas percepciones, estas imágenes sobre ser exitoso, competitivo, autorrealizado, ¿verdad? Todo este discurso asociado con la felicidad y el logro y el sujeto individual resolviéndolo todo. Y la competencia, en fin, esto que venimos conversando en términos del discurso. Entonces hay una serie de preguntas en el cuestionario que lo que hacen es consultar la percepción de las y los trabajadores en relación con su discurso, ¿verdad? En un segundo nivel yo dije, bueno, pero vamos a ver, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, quiero una segunda dimensión que analice las prácticas, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede, Liz? Hay unas reflexiones, digamos, hay un montón de autores y autoras, pero 2 de los que yo más uso en la tesis en esa materia específica son Antonio Negri y Mauricio Lazarato. Ellos dicen, nosotros nos hemos, digamos, se ha mezclado el tiempo de la vida y el tiempo del trabajo, ¿verdad? O sea, ahora cada vez el tiempo del trabajo va cooptando más espacios que antes eran el tiempo de la vida. Hay que recordar que negocio es la negación del ocio, es decir, es no estar haciendo nada, y el nada implica también el vacío para crear, ¿verdad? Por eso es que este rollo de estar en el rush no nos sirve. Pero entonces, en esa segunda dimensión y apoyada en esta idea de separar tiempos de la vida de tiempos del trabajo, analizo las prácticas específicas de las y los trabajadores de estas 4 cooperativas cafetaleras. Y entre esas prácticas me interesaba ver, bueno, que están trabajando horas extra, ¿verdad? Justamente por esto de vivir para trabajar. Entonces, les pregunto si están trabajando horas extras, si esas horas extras se pagan o no se pagan. Les pregunto si se están llevando trabajo para la casa. Les pregunto si están trabajando los fines de semana. Digamos, ese tipo de preguntas están en esa categoría de prácticas personales. Pero hay otra categoría de prácticas organizacionales. Y porfa, recordadme que profundicemos en esto porque también es importante. Las prácticas organizacionales, lo que les pregunto es por el tipo de empleador que es la cooperativa. Si cumple con las garantías laborales, si les ofrece las condiciones de trabajo necesarias, los equipamientos, ¿verdad? Los equipos, la infraestructura. Perdón, les pregunto si la organización genera un clima agradable, de cordialidad, de amabilidad para trabajar, ¿verdad? Les pregunto si se sienten parte de la cooperativa, si sienten que pertenecen a la organización. Esas son las que yo llamo prácticas organizacionales. Y en la tercera categoría, en el tercer nivel de apropiación de la felicidad instrumental, yo coloco los efectos.
¿verdad? Y los efectos, Liz, ya tienen más que ver con con consecuencias, perdón, con consecuencias. Es decir, si yo digo que yo tengo que resolver la felicidad sola, que los otros son competencia, que tengo que ser exitosa, que tengo que mostrarme feliz todo el tiempo, ¿verdad? Que tengo que cumplir las metas organizacionales, me llevo trabajo para la casa todo el tiempo, no discrimino entre fin de semana y día laboral, eso tiene que tener unos efectos en mi vida. Entonces, en esa dimensión que yo quise explorar, les pregunto si se están enfermando, si han tenido ataques de ansiedad, si han tenido crisis de estrés, si han tenido en el año anterior a la indagación, que fue 2019, si tuvieron alguna enfermedad física producto del estrés laboral, perdón. Esto de dar clases, vieras como... Perdón. Esos son los efectos. Y la hipótesis quinta es justamente, yo en mi mundo de colores dije, en las cooperativas esa lógica que es una lógica de las empresas privadas no llegó, ¿verdad? Las COPEs no somos así. ¿Qué me encuentro en los datos? Ah, bueno, porque la hipótesis 5 decía, llegó al discurso, pero no ha llegado a las prácticas y mucho menos a los efectos. Eso decía la hipótesis. Cuando vamos a los datos, perdón, lo que me encuentro es, en el discurso está normalizado. Es decir, cuando nos aparecen los datos, la clásica campana de Gauss, decimos, sigue la curva normal. Es decir, esa lógica ya está apropiada, ¿verdad? Está normalizado. Decir esto es lo que decimos todos los días. Ahí está. En las prácticas no. Por dicha, las y los cooperativistas, las y los trabajadores de las cooperativas no se están llevando trabajo para la casa. Perdón. Las horas que trabajan extra son horas pagas y responden a los picos de la cosecha. Entonces, los datos de prácticas, tanto personales como organizacionales, son los más afortunados. Y los efectos están mucho más fuertes de lo que yo esperaba. Fatal. ¿Qué me encuentro? En términos de estrés, la mitad de los trabajadores están estresados. Y eso es muy fuerte. Porque recuerden que las cooperativas de café se localizan en la ruralidad costarricense o en la semi-ruralidad costarricense. Entonces, esas lógicas que uno pensaría que son de las empresas privadas y que uno pensaría que son urbanas, ya están llegando a la semi-ruralidad costarricense o a la ruralidad costarricense. Y tiene sentido, las cooperativas no existen en el margen de las prácticas culturales, ¿verdad? Esto tiene que ver con cómo estamos siendo hoy y cómo nos comportamos en el trabajo. Ahora, esto es un dato súper importante porque, Liz, hay que pensar que nosotros hace unos años desarrollamos términos como el del burnout, ¿verdad? El síndrome del quemado. Es muy significativo que a nosotros eso nos parezca natural. O sea, ¿cómo no nos escandalizamos de decir el trabajo nos está quemando? ¿No? ¿Cómo no paramos para reflexionar cuán estresados estamos hoy todas y todos? Y como vos bien decías, el contexto de la pandemia lo amplifica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo argumento en la tesis que justamente un ser humano ansioso y estresado, pensando en esos efectos de la felicidad instrumental, de esa felicidad que aporta al consumismo y a la productividad y no al bienestar humano, una de las consecuencias es que nos fragiliza. Entonces, ¿por qué les pregunto yo si saben lidiar con la crítica o con el dolor o con la tristeza? Porque lo que yo me estoy imaginando, mi presupuesto teórico es un ser humano individualista, competitivo, ¿verdad? Todo lo que ya hemos dicho, no va a saber lidiar muy bien con la crítica.
¿verdad? Porque si se nos demanda que tengamos una alta autoestima, la alta autoestima dice, yo soy muy carga, a mí quién me va a venir a criticar. Y el tema es que para trabajar en equipo y para participar, que son dos puntos de partida del modelo cooperativo, la participación es incluso un principio en la filosofía cooperativa. Para participar, para estar en equipo con otros, para crear organización, para ser parte de la organización, yo necesito negociar y necesito confiar en los otros y necesito trabajar en equipo. Entonces, otra vez, ¿verdad? Volvemos a las paradojas que nos ofrece esta sociedad contradictoria en la que vivimos, ¿sí? Porque yo no puedo ser un ser humano integralmente saludable si tengo que estar compitiendo con los otros para ganar. Si el otro es permanentemente una amenaza, yo no voy a confiar en ese otro, y si no confío no puedo crear equipos, y las organizaciones parten de la posibilidad del trabajo conjunto. Nadie puede hacer las cosas solo. Y Lisa, además, como vos bien decías sobre la pandemia, si algo tenemos que aprender hoy, es que la salida es colectiva. Es que nos morimos más si solo pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? O sea, parte de los datos que tenemos hoy de contagio tienen que ver con ese individualismo que estoy criticando y que venimos conversando. Porque si a mí no me importa y yo no puedo postergar el placer de una fiesta con los amigos, claro que estamos todas y todos cansados, pero ahí, ¿verdad? El displacer que preguntabas, claro que es agotador estar frente a las pantallas o guardados en la casa, quienes tenemos el privilegio de poder hacer eso, ¿verdad? Pero si nosotros no entendemos, y si no lo entendemos ahora, que somos unos bichos sociales y que dependemos de los otros. O sea, si ustedes se fijan muy rápidamente, porque ese no es el tema que nos ocupa, pero que colabora con el argumento sobre la necesidad de pensarnos colectivamente, nosotros teníamos unos datos, ¿verdad? En términos de contagio que venían teniendo, digamos, venían comportándose de una forma amorosa con la población costarricense. Cuando llega la variante brasileña del virus y cuando llega la variante sudafricana, que son más contagiosas, se disparan. Esto nos coloca en dos reflexiones. Primero, nosotros no estamos autocontenidos. Costa Rica no puede pensar que vive sobre sí misma, menos hoy, ¿verdad? Donde estamos absolutamente todos globalizados, ¿verdad? Y somos una economía abierta y etcétera, etcétera. Eso es obvio. Pero además vean cómo lo que pasa en otro lugar impacta, ¿verdad? O sea, en fin, tenemos un montón de ejemplos, podríamos hablar, para argumentar cómo necesitamos entender que las salidas son colectivas, que dependemos de los otros, que hoy incluso nuestra vida depende de lo que los otros hagan. Y qué difícil a veces en las organizaciones, porque como bien lo mencionabas, y tal vez no tanto las organizaciones, sino vamos a hablar tal vez, me voy a equivocar, de una presión social, ¿verdad? En la que dice, si no te actualizas, si no estás en constante evolución, ve que tenés que siempre estar para ser mejor que la otra persona, la competencia siempre está en la calle, ¿verdad? Tenés que, entonces todo eso va generando esa misma presión de enfocarme en el yo, ¿verdad? Y de no decir, bueno, pero podemos trabajar en equipo, podemos entre todos mejorar las competencias y así, pues al final el rendimiento va a ser mucho mejor. Pero hay un choque ahí, ¿verdad? Entre lo que la presión social que tenemos, pero también lo que debemos hacer como equipo de trabajo para las organizaciones en las que cada uno está. Aquí tenemos un saludo de don Víctor Garro, que dice un saludo cooperativo, también un saludo muy fuerte a don Víctor, ex compañero también de Infocopia, quien recordamos ahí con mucho cariño, siempre. Siempre. Liz, entonces, luego de todas las entrevistas y un poco para aterrizar un poquito más las conclusiones, ¿qué sería, digamos, lo que más podríamos o pudiste concluir de este estudio y que también sean útiles para el movimiento cooperativo? ¿Verdad? ¿Cómo esas conclusiones de toda esta investigación pueden ser aplicados al movimiento cooperativo de Costa Rica?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos pensar y aprovechar, Liz, de las amorosas opiniones que nos ofrecieron las y los trabajadores de estas cooperativas, tanto en las 600 cuestionarios como en las entrevistas. Perdón, yo diría que las cooperativas necesitan cacarear el huevo en buen tico. Las cooperativas tienen una importancia en las comunidades radical y a veces ni sus propios asociados están tan enterados. A veces sí, a veces no. Pero lo primero, y es interesante, Liz, porque trabajando en el sector ya por tantos años, de repente uno empieza como a tener un mapa un poquito más claro, y a mí me parece que hay una dimensión de eso, que es la dimensión de la humildad campesina, ¿verdad? Mi abuelo decía, no hay que decir lo que uno hace, solito se va a saber, y si no, pues que no se sepa, ¿verdad? Que Y tu yo mano digo derecha que no sepa lo que hace la izquierda, ¿verdad? Es lo que dice. sí, y yo creo que hay una dimensión de esto en las cooperativas, ¿verdad? Las cooperativas aportan dinero en las comunidades, las cooperativas de café, Liz, con las que yo he trabajado estos últimos años, por ejemplo, tienen permanentemente becas de estudio en las escuelas para los chicos y chicas de los asociados. Aportan dinero a los centros y las de electrificación también lo hacen, y un montón de cooperativas lo hacen, ¿verdad? Aportan dinero a los centros diurnos para el cuidado de los adultos mayores, como ya decía, tienen injerencia en los temas de manejo ambiental, de desarrollo sostenible y sobre todo distribuyen riqueza, ¿verdad? Que es importantísimo. América Latina es la región más desigual del mundo y Costa Rica nunca fue tan desigual como es hoy. Y entonces es extremadamente importante que nosotros podamos decirle a la población, perdón, que las cooperativas hacen esa distribución de riqueza, ¿verdad? O sea, que las cooperativas generan riqueza y la distribuyen. Y los trabajadores de las cooperativas de café me lo decían en las entrevistas de una manera muy hermosa, ¿verdad? Decían, mi trabajo tiene sentido y yo soy feliz en el trabajo porque yo no sirvo a una empresa ni a una familia para que se haga más rica. Yo sirvo a 1.500 asociados, ¿verdad? Yo hago que el hijo de este campesino o de esta campesina, mi trabajo y hace que vaya a la escuela y al cole, ¿verdad? Y eso es lo que generan las cooperativas. Yo creo que nos falta entonces, lo primero que diría es, nos falta decir a viva voz lo que el movimiento genera, ¿verdad? La segunda cosa, Liz, es decir, las cooperativas de café con las que hemos trabajado son buenos empleadores. Los trabajadores dicen, aquí las horas extras se pagan, aquí hay un buen clima organizacional, aquí me dan las herramientas que necesito para trabajar, los equipos que necesito para trabajar, y yo me siento parte de la cooperativa. Esos datos aparecen en las encuestas, ¿verdad? Liz, perdón que te interrumpa ahí porque es parte de lo que, del tema principal del conversatorio de hoy, ¿verdad? La dignidad en el trabajo, porque si hay algo que es importante, no es solamente que la gente pueda, obviamente que la gente pueda tener un trabajo que le ayude pues a sobrevivir, pero hay algo muy diferente entre tener un trabajo y tener un trabajo digno, ¿verdad? Ahí hay una diferencia abismal y que tal vez mucha gente no lo tiene tan claro, ¿verdad? Como un trabajo digno. Di yo trabajo, ¿verdad? Di yo no estoy robando, eso es digno. No, sí, perfecto, muy bien, qué bien. Pero las condiciones Uh -huh. en las que el empleador, ¿verdad? Las condiciones que el empleador me brindan, es ahí donde radica si yo tengo un trabajo digno o no, ¿verdad? Entonces, qué importante saber que una de las conclusiones es que en las cooperativas de café sí hay un trabajo digno. Y me atrevería a ampliarlo al sector cooperativo como tal, porque esa es una de los parámetros que el sector cooperativo siempre ha defendido, ¿verdad? Brindar un trabajo digno y es parte de lo que también demanda la OIT. Entonces, me parece que es importante recalcar esta conclusión sobre la dignificación del trabajo en las cooperativas de café. Sin duda, Liz, sin duda, y gracias por traerlo, porque digamos que a partir de ahí generamos la convocatoria. En las conclusiones por las que me preguntabas, dignidad tiene 3 dimensiones. La primera es justamente esta. No podemos hablar de una existencia digna en el trabajo si no se cumplen las garantías laborales. Y Costa Rica todavía tiene materia en legislación laboral
digamos, saludable, vamos a decirlo de alguna manera, todavía. Entonces sí, las cooperativas, lo sabemos con investigación y con datos, las cooperativas del sector cafetalero son un buen empleador, podríamos afirmarlo para el resto del sector, podemos investigarlo y para saber si, ¿verdad? Si es así en la percepción de los cooperativistas, vos y yo tendríamos la hipótesis de que lo es. Entonces sí, hay un primer piso de la dignidad que pasa porque vos tengas como trabajadora vacaciones aseguradas, atención en salud asegurada, ¿verdad? Que pasa porque si te enfermas vos, si me enfermo yo, puedo acceder al sistema público de salud, o depende de mi salario, podría acceder al sistema privado, o del ¿verdad? Tener vacaciones es fundamental para la salud, ¿verdad? Tener los equipos para trabajar. Pero el segundo piso, Liz, es menos material y concreto. Ese es el primero. Sin eso no podemos hablar de dignidad en el trabajo. Pero además, como diría Maslow, cuando tenemos una satisfacción solucionada, satisfecha, podemos seguir en los escalones, ¿verdad? Entonces, el segundo a mí me parece más psicológico o, si se quiere, emocional. ¿Y cuál es? Justo lo que vos decías. Las cooperativas no han entrado, estas 4 con las que yo trabajé en la tesis de doctorado, no han entrado en esa lógica ilógica de la enfermedad, porque lo que se potencia con la carrera, con el estrés, con la demanda, y especialmente esto quiero enfatizarlo, la demanda de perfección. ¿Verdad? Siempre se puede más, siempre se puede ser más eficiente, siempre se puede rendir más, usted siempre puede hacer mejores las cosas, y ve que vos lo decías en tu discurso, a eso le llamamos competencias. Otra vez nos colocan en lugar de competir con nosotros. ¿Por qué le llamamos a esos competencias? Y le decimos además competencias blandas a las que son emocionales, a la habilidad de comunicarnos, a la habilidad de negociar. A mí estas cosas, de la manera en que nombramos las cosas, es muy significativa de dónde estamos y qué tipo de sociedad, de qué tipo de ser humano, ¿verdad?, estamos construyendo. Entonces, Liz, el segundo nivel de la dignidad pasa porque las cooperativas no han entrado en esa lógica perversa de, por ejemplo, para contarles, uno de las personas entrevistadas me decía, Liz, nosotros no hacemos evaluaciones del desempeño porque no hemos encontrado un modelo de evaluación que comulgue con las maneras de ser y de pensar en las cooperativas. Me decía, porque si yo le digo a alguien, usted es el empleado del mes, le estoy diciendo a todos los demás que no son, ¿verdad? Y yo decía, qué cosa más divina. O sea, claro, la gente de administración me va a matar por esto, pero a mí me parece fantástico que no hagamos en las cooperativas esa evaluación del desempeño, ¿verdad? Que pone a la gente en lugar de competencia y que además es una demanda sin fin. Cuando yo hablo en la tesis de intensidad, es que nunca, digamos, nunca va a ser suficiente. Y eso, por eso lo coloco en el nivel de lo emocional y de lo psicológico. Eso nos genera mucho daño. Porque es la sensación permanente de usted no es suficiente. Su esfuerzo no es suficiente. Usted siempre puede dar más. Estas imágenes de la milla extra, ¿verdad? Póngase la camiseta y de la milla extra. Nos vulneran mucho, nos vuelven unos seres vulnerables. Y de nuevo, cuanto más vulnerables y cuanto más negamos la vulnerabilidad, porque si la aceptáramos, podríamos decir, no, es que yo tengo límites. Sobre esto no sé, si mi colega sabe, lo haríamos mucho mejor en equipo, ¿verdad? Pero tener que estar en ese esfuerzo personal. Y el tercer nivel de la dignidad humana, me parece a mí, y así lo argumento en la tesis, pasa porque el trabajo tenga sentido. Esto es marxista, ¿verdad? No es nuevo. Pero en las cooperativas es muy importante, porque el sentido en las cooperativas pasa por entender que lo que hacemos, como decía, tiene una función social que es el colectivo. Pasa por entender que nuestro trabajo se hace colectivamente para el bienestar comunal. Pasa por crear comunidad, pasa por trabajar sobre las necesidades del colectivo, ¿verdad? No es para el desarrollo individual. No es para que yo tenga una casa mejor o para que tenga un chunche mejor, un carro, no sé, los bienes materiales que a veces
que asumimos como indicadores de bienestar y de salud y de felicidad. No, la tercera dimensión de la dignidad en el trabajo me parece a mí humildemente que pasa por entender esta dimensión de lo colectivo, de esta función social del trabajo. Perfecto. Finalmente, Liz, como para que tal vez a las cooperativas les quede claro, incluso se pueden eh, tomarlo como referencia a cooperativas de cualquier sector. ¿Cómo aplicaríamos esto? O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aplicar los resultados de esta investigación a las cooperativas y así mejorar pues la calidad de vida de los empleados, incluso hasta el trabajo, ¿verdad? De ellos y finalmente los resultados en las organizaciones. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Liz, es reflexionar, ¿verdad? Abrir espacios para pensar en las organizaciones, preguntarnos cuán estresados estamos, cuán ansiosos estamos. Eh, a mí me sorprendió, como te decía, mi hipótesis se cae en pedazos cuando la mitad de los trabajadores de estas cooperativas me dicen estamos estresados y el 85% de los que reportaron estrés o ansiedad dicen estar relacionado con el trabajo, ¿verdad? Son datos muy altos. Entonces yo creo que es necesario que nos preguntemos, nos preguntemos, les preguntemos a nuestros trabajadores en las cooperativas cómo están, ¿verdad? Y más hoy por la pandemia, ¿verdad? Porque necesitamos dialogar más sobre esto, ponerle palabras a las emociones y a cómo nos sentimos. Creo que necesitamos abrir más y mejores espacios de participación para las y los trabajadores en las organizaciones. Eso es un desafío que se puede perfectamente, digamos, aceptar y asumir en el sector cooperativo. Y yo me atrevería, Lisa, a hacer una sugerencia un poco radical y es a cuestionar esta lógica de la felicidad instrumental. Es a preguntarnos realmente dónde está lo importante de la vida, ¿verdad? ¿A qué dedicarle nuestro tiempo? ¿Cuántas horas al día trabajamos? ¿Cómo separamos el trabajo del resto de la vida? ¿A qué dedicamos nuestra energía? ¿Verdad? Inclusive porque algunos países europeos que han venido reduciendo los tiempos de trabajo nos han mostrado que eso es una decisión inteligente. Yo no estoy diciendo que se trabaje, no, yo estoy diciendo que se trabaje menos, ¿verdad? Menos especialmente porque si uno piensa no hace mucho que se trabajaba de 8 a 5, ¿verdad? Y la gente cerraba la oficina y cerraba la oficina, ¿verdad? O los tipos de trabajo. El problema de la actualidad es que esos tiempos están colapsados, ¿verdad? No nos desconectamos hoy, por lo menos un grupo de trabajadores no nos desconectamos del trabajo y eso no es saludable. Entonces, la propuesta también, la otra propuesta de las conclusiones es sobre la aceptación de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Si yo me creo esta idea de que yo tengo que de tener una altísima autoestima y ser autosuficiente y lograrlo todo sola y que la felicidad depende de mí y que lograr las metas es una decisión personal, yo voy a estar a la defensiva y no voy a poder generar equipos de trabajo con la misma transparencia y voy a tener dificultades para escuchar las críticas a mi trabajo. Si uno se cree Dios, ¿verdad? Difícilmente va a poder sentir a los otros como colegas con los que producir. Y yo creo que eso pasa justamente, que es otra de las paradojas. Esta idea de autosuficiencia nos pone más vulnerables, porque nos pone más ansiosos, porque nos pone más competitivos, porque nos vuelve más individualistas. Y entonces esa fragilidad se expresa en un ego que cualquier crítica desborda. Y entonces vos ves personas reaccionando súper violentamente ante cualquier pequeña cosa, ¿verdad? Porque nos fragiliza. Mi recomendación entonces es, tendríamos como sociedad, como colectivos, y en las cooperativas podemos ser punta de lanza en esto, empezar a naturalizar la vulnerabilidad, ¿verdad? Y reconocer que los seres humanos somos imperfectos, que el miedo es parte de la vida, ¿verdad? Que estar tristes es parte de la vida, que no tenemos que ser estas maquinitas de motivación todo el tiempo, ¿verdad?
y tener esta cara feliz todo el tiempo y mostrarnos exitosos y etcétera, lo que vengo argumentando a lo largo de estos minutos que hemos compartido, ¿verdad? Quizás una herramienta para estar más tranquilos con nosotros mismos y con nosotros es aceptar que somos vulnerables y necesitamos de los otros. Así es, así es. Bueno, Liz, yo creo que ha sido bastante interesante. Bueno, aquí tenemos saludos de Robert Alvarado. Saludos a Robert. Robert es de Cope Mensajeros, una cooperativa con un modelo bastante interesante. Liz, de verdad te agradezco mucho. Bueno, ahí nos comentaste un poquitito que estuviste interesada también hacer en un contraste, ¿verdad?, entre los resultados que tuviste en Costa Rica y aplicarlas a las cooperativas de Brasil, pero lamentablemente no te fue posible. Sí, ese era mi tercer objetivo. Perdón, saludos a Robert y saludos a don Víctor, un saludo muy cariñoso a don Víctor que nos ha acompañado a lo largo de todos estos caminos en el Infocop y en la universidad. Sí, Liz, yo intenté, era mi tercer objetivo específico, no, perdón, mi cuarto objetivo específico era comparar la percepción de felicidad de las y los trabajadores en cooperativas costarricenses con cooperativas brasileñas. Y estaba todo muy hermosamente planificado, ¿verdad? El 20 de marzo del año pasado iniciaba el trabajo de campo con las cooperativas brasileñas, iba a trabajar también con 4 allá para poder tener muestras comparables. Y sin embargo, justo lo que vengo argumentando, ¿verdad? No tenemos el control. Lo que tenemos es una fantasía de control. Sí, llegó nuestro amigo el COVID y aquí y ahí se Exacto. trajo abajo. Pero bueno, yo creo que independientemente de eso, es un trabajo muy valioso que las cooperativas, incluso hasta las organizaciones que están fuera del sector, pueden aprovechar y pueden aplicar, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la inquietud. Cualquier cosa vamos a colocar pues la investigación, los que estén interesados la van a poder pues consultar y a la espera de que Liz pueda trabajar el libro que también nos mencionó hace un ratito y ya tener unas conclusiones más aterrizadas y pues sea de uso para todas las organizaciones y así colaborar con el bienestar pues, de todos los trabajadores, dentro y fuera del sector cooperativo, que yo creo que eso es algo importante también para las cooperativas. Las cooperativas están interesadas en que sus trabajadores estén bien, pero muchas, y lo conozco de propia mano, también se interesan porque las empresas del sector privado que trabajan con ellas también brinden esas mismas calidades a los trabajadores. Entonces es parte de las cosas que no decimos, como mencionabas anteriormente, pero que son importantes. Sí, Nos, y yo una nos, cosa sí, importante, perdón que te interrumpa, con lo que decís, muy importante, el instrumento está ahí para cualquier cooperativa que lo quiera usar con sus trabajadores, se puede, nosotros lo aplicamos en aquel momento, todavía se podía conversar cara a cara con los trabajadores, entonces fuimos al campo y conversamos con ellas y ellos, pero se puede adaptar a Internet y se puede pasar por cualquiera de los dispositivos, ¿verdad? Un Google Forms, un Monkey Survey, cualquiera, el que sea. Porque es importante esto que decís, la investigación esta y todas las anteriores están allí para ser usadas. Ese instrumento se puede adaptar a nuevas cooperativas, a nuevos trabajadores, está disponible para que podamos, ¿verdad? Para que lo puedan utilizar a placer, adaptarlo, modificarlo, quitarle preguntas, meterle preguntas, ¿verdad? O sea, está de verdad a disposición. perfecto. Bueno, entonces ahí nada más los que estén interesados también nos pueden escribir un mensaje al inbox y ahí los podemos contactar con Lisbeth para que los apoyen en esa parte. Les agradecemos mucho a las personas que se conectaron. El video va a quedar disponible en Facebook. También lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Y como hemos hecho con los otros webinars, también en la página de educacioncooperativa.com. Los invitamos a que se nos unan el próximo mes. Ahí vamos a estarles contando el tema que vamos a abarcar en el webinar del mes de junio. Y pues que tengan un bonito día. Muchas gracias nuevamente, Alice. Fue un placer tenerte con nosotros acá. Que la pasen muy bien y pues a seguir cuidándonos y cumplir con las medidas que nos dicta el sector salud. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.